Hola, buenas tardes. Soy Nati Cabezas de quitalamordaza.com. Estamos en el espacio Conversaciones a media tarde y tengo el placer de estar entre obras de arte con el artista Alberto Romero Guillén. Bueno, muchas gracias, Alberto, y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, a Gesprosal, por la oportunidad que me habéis dado y por compartir de nuevo con vosotros, que os conozco hace años, pues bueno, un rato, una tarde para hablar de arte, de cultura o de lo que vosotros queráis. Bueno, Alberto es un artista de mucho renombre, con una trayectoria de más de 30 años como escultor y como pintor. Nació, bueno, es natural de Toledo, aunque accidentalmente nació en otra ciudad, pero de Toledo, de Toledo, o sea, de Toledo con todas las palabras, porque por donde quieras que vayas de Toledo, ahí hay una seña de Alberto. Como escultor ha tenido muchos premios a nivel nacional y a nivel regional. Tiene un montón de exposiciones, un montón, bueno, tantas como 89 creo, de cuadros de la Duquesa de Alba. Ahora nos hablarás de ella. Pero es un artista internacional porque se ha movido por distintos continentes, desde México al este, a la India. Su obra, por lo menos, está llegando a muchas partes del mundo. A él le gusta que digamos que tiene un gran vínculo con la historia. Sus cuadros, que además los podemos ver ahora, hay una muestra, sus cuadros tienen mucho que ver con el mundo histórico, los personajes históricos que significan mucho para España. Las grandes exposiciones de las cuales me alegro mucho de haber participado viéndolas como espectadora y también adquiriendo alguna ahorita, sobre Cervantes, el Greco, o ahora, como nos vas a contar, sobre Alfonso X el Sabio, tu proyecto de este año, pues esto le han dado un renombre y una singularidad en el mundo del arte fabulosa. Pero mira, Alberto, yo te tengo aquí una definición de cómo te veo yo. Esta es tu currículum profesional, pero yo quiero destacar, bueno, debe ser un poco de formación profesional por la psicología. Yo, para mí, Alberto es un hombre sol. Siempre observa logros. Es un hombre árbol, por actitud, rendimiento, belleza, observador y locuaz. Y además eres un hombre cebolla, porque cada capa es más rica, limpia, sabrosa y tierna. Quien te vamos conociendo, vamos descubriendo todas esas capas que tiene Alberto. Así que aquí te dejo 3 elementos para que me hagas un bodegón, ¿eh? Bueno, Alberto, a mí me gustaría mucho, antes de empezar a que nos contaras, que te voy a dejar casi toda la media hora para ti, contar un poco cómo se conoce a este artista, que no sé si es casualidad o todo tiene una causa, gracias a su hermano Jesús, que escribió un libro también de historia y de arte. Estuvieron aquí en nuestra casa comiendo y te vas a sorprender lo que tengo aquí. ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente, claro que sí. Bueno, pues Alberto vino con esta botella de vino, que había, no sé quién te las embotelló, ¿no? Alguna bodega de por ahí de la Mancha. Sí, pues. Bueno, yo la guardo como una obra de arte, pero bueno, sobre todo lo que guardo es el cariño y el recuerdo y la oportunidad que nos diste de conocerte. Luego hemos coincidido en Toledo, en tu estudio maravilloso, que ahora se podrá ver por ahí cómo trabajas en tu estudio, pero sobre todo lo que te recordamos es con un cariño muy especial, porque tenemos un hijo artista y valoramos el mundo del arte, valoramos a los artistas, sabemos el esfuerzo que supone. Pero cuéntanos, Alberto, este año que nos estabas comentando fuera de la entrevista, que para ti ha sido una oportunidad. ¿Por qué ha sido una oportunidad el año de la pandemia? Bueno, en principio, en primer lugar, quiero agradecerte tus palabras que me has dedicado
creo que no me merezco tanto, pero muy agradecido estoy de ese cariño y de ese respeto que siempre nos hemos tenido mutuamente. Bueno, pues ha sido un año complejo, un año duro para toda la sociedad, para toda la humanidad, para todos los sectores económicos, sociales, sanitarios, humanitarios y, y artísticos, lógicamente. A la cultura nos ha afectado tremendamente. Al final, yo creo que el arte hoy en día, bueno, pues aunque es fundamental, yo creo que la cultura en las épocas de zozobra, en las épocas de queja, de desosiego, en las épocas en las cuales estamos incómodos o están ocurriendo catástrofes y muchos actos en la humanidad muy ingratos para todos. En este año, pues el COVID tenemos, pues yo creo que nos tenemos que amarrar, que agarrar, que sujetar, que potenciar pues con la cultura, ¿no? Con el arte, son vías, con la música, yo creo que con todas las artes plásticas, ¿no? Y eso es lo que yo realmente este año, pues desde cuando empezó el COVID, febrero, marzo del año pasado, pues me propuse. Eran todo comentarios negativos, eran todo comentarios de los amigos, de bueno, los medios de comunicación, de críticas, de disputas. Y bueno, yo me encerré en mi taller como tantas veces he hecho, pero con mayor fuerza, con mayor gallardía, con mayor ilusión, desde el punto de vista profesional, mucho más inspirado que otras veces, y me amarré al arte, me sujeté todavía mucho más obsesivamente después de llevar más de 35 años trabajando y viviendo exclusivamente del arte. Pero para mí ha sido un año tremendamente positivo desde el punto de vista creativo, porque creo que he hecho unas grandísimas obras, preciosas, yo creo que muy potentes, y con una ilusión que es lo que realmente debemos de hacer, ¿no? Y lanzo aquí un órdago pues a la sociedad, ¿no? Realmente, que debemos de dejar de quejarnos tanto. Sabemos que existe un problema sanitario, humanitario, que es el COVID, que nos está perjudicando a todo el mundo, pero hay que pensar en positivo, hay que pensar en que tenemos que seguir cada uno en nuestra profesión para adelante y tenemos que ilusionarnos cada uno con lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Precisamente, Alberto, este espacio de conversaciones a media tarde está cumpliendo ese objetivo de presentar a la sociedad pues personas como tú, tan enriquecedoras, tan positivas, porque queremos dar la otra cara de esta oportunidad de la pandemia, ¿no? Aunque sea así, vía online, pero es un acercamiento de las personas en positivo y para salir adelante. Alberto, me gusta cómo denominas tú a tu arte. ¿Cómo lo denominó? Sí, retro. Me lo comentaste y a mí me sorprendió mucho. Retroarte moderno, retroarte moderno. Sí. Bueno, pero eso me ha venido, bueno, por un crítico de arte que hace poco escribió sobre mí y me lo enjuició, me lo valoró, hizo una crítica muy constructiva y que realmente me embaucó y me encantó mucho, ¿no? Porque realmente mi arte, como tú bien has indicado antes, está desde el 2010 que expuse en París y ya me voy extendiendo en el Louvre, en la pirámide de cristal que todos conocemos, una exposición que dediqué a 18 reinas y princesas españolas y ahí adjunté a un cuadro en la primera obra que le dediqué a la duquesa de Alba, doña Cayetana Finlay Stewart, ¿no? Entonces, ¿por qué retro? Porque me inspiro realmente, todas mis obras de arte que aquí veis son inspiradas en personajes o en documentación histórica de grabados, litografías, serigrafías de hace 500 años, 600 años, 800 años, como es el proyecto de Alfonso X el Sabio. Muchas de las obras... Ahora nos vas a hablar de él, sí. Pero yo antes quería que nos hablaras de la duquesa, de todos esos cuadros que pintaste y el cariño que ella te tenía. Porque yo sé que tú eres muy humilde, Alberto, pero pienso que para ti el contacto con la duquesa de Alba te ha abierto muchas puertas. Pienso, no sé si ha sido así. Fue un contacto indirecto, inició por este primer cuadro que presenté en París, que luego ese cuadro vino a la Feria Internacional de Estampa y ahí sí que por primera vez la escribí a doña Cayetana. Yo no la conocía personalmente ni tenía ningún contacto con ella y la escribí una carta ofreciéndola, invitándola
y enseñándole al cuadro con fotografías de alta resolución que le mandé al Palacio de Lía. Y bueno, me contestó, que para mí fue muy grato y le encantó la obra, le apasionó, le gustó muchísimo. Bueno, y ahí empezó un poco la toma de contacto. Es que yo creo que plasmaste muy bien la personalidad de doña Cayetana. Sí, luego me enteré por medio de la prensa que venía a inaugurar, porque ella era la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de España y vino a Toledo. Y entonces vino y yo quise conocerla a ella, debido a esa carta que me había escrito por primera vez, quería conocerla como artista. Era en el Polígono Industrial aquí en Toledo y bueno, era un espacio donde solamente eran médicos y políticos, un artista no pintaba nada, ¿no? Pero bueno, por medio de contactos que tuve pude acceder, conocí a doña Cayetana en vivo, ella misma siempre me llamaba escultor porque sabía que era escultor y me dio la oportunidad de poder participar en otra exposición que la dedicaron en Cáceres, todo pintores extremeños, y yo fui el único artista no extremeño que participó. Y entonces ahí presenté una segunda y tercera pieza, bueno, le encantaron, le maravillaron, yo ahí me acuerdo con un pincho de tortilla y una cerveza, que es lo que más le gustaba a doña Cayetana por donde iba, pues le hice el ofrecimiento que si me daba ese permiso de utilización de su imagen para poderla pintar, y me dijo, escultor, lo tienes, desde este momento puedes empezar a trabajar. Bueno, y la hice 20 obras pequeñas, se las presenté y me recibió ella en el Palacio de Liria, en la biblioteca, un lugar maravilloso y magnífico que muchos conocemos. Y bueno, le encantó la obra, le gustó mucho la obra, y a raíz de ahí ya entronqué todo el proyecto dedicado a doña Cayetana. Doña Cayetana va por usted, que era un brindis realmente taurino, como ella era tan taurina, pues realmente va por usted todas mis obras que le voy a dedicar, ¿no? Bueno, pues estuve 4 años exclusivamente trabajando con la imagen de doña Cayetana. Ella supervisaba todos esos cuadros y la hice 6 exposiciones por España, individual, por Ibiza. Una pregunta, Alberto, nos une mucho a doña Cayetana, bueno, duquesa de Alba de Tormes, de aquí de Salamanca, y el Palacio de Monterrey. ¿Hay alguna obra tuya? ¿Sabes si hay alguna obra en el Palacio? Hay en el Palacio de las Dueñas y en el Palacio de Liria, es donde tienen más, sí. Esas obras no iban dirigidas a ellos. Ya. Iban dirigidas al público y ella sabía que estaban expuestas, ¿no? Y como he indicado antes, este proyecto, y como tú has dicho, fueron 89 piezas que la hice en esos 4 o 5 años. El único homenaje que una vez que falleció se hizo en España al año de fallecer, se lo hice yo, y me lo inauguró el duque Don Carlos en la iglesia del Salvador de Talavera de la Reina, y fue una exposición pues muy profunda, muy íntima y muy maravillosa. Actualmente sigo teniendo ese permiso porque el duque... Tienes buena relación con el duque de Alba actual, sí, ¿verdad? Ellos presenciaron, todos los hijos, cómo ella estaba apasionada, le encantaban mis obras. En mis inauguraciones se les saltaban en muchos casos las lágrimas, y entonces ellos lo vivieron, ¿no? Me acuerdo que don Alfonso X me contaba una anécdota que decía, Alberto, es que por las noches Cayetana coge tus catálogos y antes de acostarse siempre le echa un vistazo y dice, bueno, ¿y Alberto cómo sabe de mis gafas y de mis paseos y de mis joyas y de mis flores, de mis tocados? Porque ellas siempre iban... Bueno, estuve durante años obsesionado con la imagen de ella, y sí, efectivamente, me abrió muchas puertas, porque gracias a Dios ella y sus hijos, porque tanto Cayetano como don Fernando como don Carlos me inauguraban, y en todas las exposiciones siempre querían dejar fiel reflejo en los catálogos, pues escritos dedicados a mi obra, ¿no? Y hasta el último proyecto que hice hace 2 años en Ciudad de México, que llevé 10 piezas de la duquesa de Alba, pues quiso don Carlos también escribir, ¿no? Alberto, sé que madrugas mucho, eres como yo, yo digo de la cofradía del búho, que dormimos poco. ¿Cuándo te inspiras? ¿Cuándo te viene mayor inspiración a la hora de... 30 aniversarios de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Toledo, pues hice un proyecto expositivo de una recopilación de 95 piezas. Ahora estoy, que vamos a hablar cuando tú quieras, del proyecto próximo que llevo más de 2 años trabajando,
dedicado al rey Alfonso X el Sabio en su 800 aniversario, que este año, el mes de noviembre, comienza. Entonces, gracias a Dios, vuelvo a reiterar, no se me ha ido ni la musa ni la inspiración y estoy plenamente muy concentrado, muy ilusionado con mis creaciones, con mis inspiraciones y efectivamente soy de dormir muy poco, madrugo muchísimo, a las 5:30, 6 de la mañana me levanto y me levanto muy activo. No me da ninguna pereza levantarme porque mi trabajo es muy ilusionante y es maravilloso, la verdad. Un creativo. Cuéntanos, antes de entrar en el proyecto de Alfonso X, que lo vamos a dejar para el final de postre, cuéntanos qué materiales son los que te gustan más, porque yo creo que has ido cambiando, ¿no? Primero empezaste más con escultura y ahora estás utilizando más pintura. Las esculturas son maravillosas. Yo tengo que decir aquí que el coleccionista o cualquier persona que se ponga en contacto con Alberto y le enseñe su taller y su casa museo, no sale de allí sin una pequeña escultura, estoy segura, porque es una perfección y una creatividad y una delicadeza en esas esculturas que te enamoran. Pero ahora yo creo que estás más dedicado a la pintura. ¿Qué tipo de pintura o qué materiales utilizas? Bueno, mis estudios formativos de formación, mi especialidad es la de vaciado escultórico de talla en piedra y talla en madera. Es decir, yo me considero escultor más que pintor. Y de hecho, como tú bien dices, la escultura no la he dejado, indudablemente, ni la dejaré, porque al final las manos lo que intentan es modelar, crear, constantemente estar con materiales diferentes y es lo que realmente me encanta, ¿no? Todo escultor tiene que saber dibujar, tiene que saber pintar por el tema de los trazos, por el tema de los diseños, antes de llevar a la práctica una escultura. Y yo había hecho muchas obras pictóricas, pero nunca habían sido expuestas, ¿no? Y fue por medio de críticos o por medio de galerías que me dijeron, oye, Alberto, ¿y por qué no sacas a la luz esta potencia, esta fuerza que tienes en tus cuadros? Porque al final no son cuadros pictóricos, son esculturas en 3 dimensiones, son cuadros en 3 dimensiones, por la cantidad de volumen, la cantidad de texturas, la cantidad de objetos, es una obra muy matérica, ¿no? En la cual parto de un soporte siempre de madera, no trabajo con telas, lógicamente con madera para poder clavetear, para poder ensamblar, trabajo con varios cuadros a la vez porque, bueno, todos estos cuadros tienen un proceso de secado, de prensado, no se trabajan en vertical, se trabaja en horizontal para esas capas, esas veladuras, esos polvos de mármol, esos serrines, esas colas, poliéster, papeles, sedas naturales. Es decir, hay una cantidad, infinidad de materiales que voy insertando para dar ese volumen, ¿no? Entonces, como escultor, me apasiona estar modelando mis obras pictóricas. Esta mañana mismo pues estoy haciendo ahora una obra grandísima y con los palillos de modelar estaba modelando el poliéster con el polvo de mármol y haciendo volúmenes. Es decir, que no he dejado la escultura porque realmente todos mis cuadros son todos muy escultóricos. Aquí no se aprecian, pero quien me conoce o quien los ha visto a la luz se lleva una grata sorpresa por ese volumen y por ese color que desprenden, ¿no? Siempre respetando las líneas generales del personaje histórico, como tú bien has indicado, pero dándole un toque especial desde el punto de vista del colorido, ¿no? Y ese colorido la culpa la tuvo la duquesa de Alba porque a ella le encantaba, por ejemplo, que la exagerase mucho en sus cuadros, que la pusiese esos labios todavía más exagerados, que la pusiese esos labios rojos, le encantaba, ella se gustaba, ¿no? Y entonces, todos mis personajes históricos, todos, los labios los tienen rojos, granates, naranjas, poco habitual, ¿no? Yo hago hoy, que hace 520 años, te lo iba a decir. El rey Carlos I de España. ¿Y haces un cuadro? Nació en Gante. Le he pintado 3 veces, en 3 ocasiones. Pues las 3 ocasiones he pintado al rey Carlos I con su boina, con su toisón de oro y con esos labios carnosos, rojos sangre, ¿no? Entonces, es muy chocante, ¿no? Un rey con el poder, con la seriedad que tuvo, pues que Alberto Romero se atreva a ponerle esos colores potentes.
pero lo más bonito de esto es que antes he estudiado el personaje, claro. Tremendamente, lo he estudiado, conozco a cada personaje perfectamente y lo hago con un cariño y con un respeto tremendo, siempre ensalzando la grandiosa historia de España y a los grandiosos personajes que esta nación nos ha dado, ¿no? Y que hicieron que España en muchos momentos de su vida tuviese ese potencial mundial tan enorme, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de estar en tu exposición sobre Cervantes, ¿sí? en aquel maravilloso enclave, porque es que eso hace mucho a la hora de exponer, ¿no? Donde expones. Y bueno, Toledo es una joya para poder hacer exposiciones, ¿verdad? ¿Dónde, ahora ya nos vas a contar, que nos quedan 10 minutos, todo este proyecto de Alfonso X el Sabio, porque me parece tan maravilloso? Has tenido apoyo y aceptación de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no? Me imagino que también del Ayuntamiento de Toledo. Sí, tú eres un hombre muy, muy bien relacionado, pero es que además yo creo que sabes engancharte. Te da lo mismo que sean de un lado que sean de otro. Es decir, a ti lo que transmites es la cultura es importante, la historia es importante, la pintura es importante. Vamos a apoyarla entre los dos, ¿no? Y lo logras. ¿Cómo lo haces? Bueno, cuéntanos el proyecto de Alfonso X. Yo quiero lanzar desde aquí, pues que el vivir del arte y el ser artista es muy duro, es decir, muy duro, muy duro. Durísimo, porque al final eres un creativo, eres un artista plástico que estás creando obras sin saber cuál es su destino. Cuando yo inicié el proyecto de la Duquesa de Alba, que hice una pieza y terminé a 189, yo en un momento dado dije, pero ¿por qué? Durante esos 4 años decía, ¿y estos cuadros dónde van a ir? Es decir, yo empecé a hacer obras de arte durante 2 años y medio sin tener ningún ingreso económico y sin saber, esas obras no eran de encargo. Pues ahora pasa lo mismo, me pasó lo mismo con el proyecto de Cervantes y el Siglo de Oro, cómo no íbamos a potenciar la figura de Cervantes en Castilla-La Mancha, en Toledo, y debido a mi consanguinidad perteneciente por parte de madre al Toboso, a la casa Dulcinea, donde nació mi madre y donde pertenezco, es decir, como manchego, como toledano, y muy orgulloso estoy de ello. Pues este año dije, ¿cómo no voy a dedicar mi tiempo durante años? Porque el proyecto que iba a presentar el año que viene del rey Alfonso X el Sabio en sus 800 aniversario, de su nacimiento, Toledo, ¿no? De su nacimiento. Que nació en Toledo y murió en Sevilla, pues seré, seguro, pero no lo digo yo, ya me lo están diciendo, el único artista a nivel nacional que le dedique no un cuadro ni 3 cuadros. Yo le voy a presentar alrededor de 35 a 45 cuadros inéditos dedicados a la época del rey Alfonso X el Sabio, no al rey, sino a toda su corte, es decir, a sus padres, a Fernando III el Santo, a su mujer, a Cristina de Noruega, aquí tenemos detrás, pues, dedicado a la Escuela de Traductores de Toledo, el empuje y la influencia que tuvo el rey Alfonso X el Sabio en la ciudad de Toledo con la Escuela de Traductores como hombre sabio. Es decir, son cuadros, es procesos que voy recorriendo el por qué fue sabio, por qué fue tan inteligente. Fue un rey, un gran ejemplo para esta ciudad de Toledo, en la cual, como tú bien has indicado, estoy plenamente enamorado. Me lo ha dado todo. Me ha dado la vida, me ha dado mis amigos, me ha dado mi gran familia de 7 hermanos y mis padres, me ha dado a mi mujer, me ha dado a mis hijos, a mi hijo Alberto, y aquí en esta ciudad pues es donde he adquirido toda esta profesión, he estudiado aquí, y entonces creo que he dado todo a la ciudad y la ciudad de alguna manera me lo recompensa. ¿Cómo? Pues las instituciones, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Toledo, siempre pues han estado muy cerca de mí porque les ha interesado bueno, pues mis proyectos, porque eran proyectos muy ambiciosos. Como te he indicado, es que ponerme a hacer cuadros del rey Alfonso X el Sabio, al final yo vivo del arte, pero estos cuadros no sé cuál va a ser su destino. Seguro que muy bueno, Alberto, eso estoy segura. Y desde aquí queremos, ya que nos está viendo mucha gente por las redes sociales, darle un agradecimiento a todos los espectadores, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Toledo por ese apoyo, no solamente a ti, sino a todos los artistas. En definitiva,
eres como un símbolo para que la cultura se vuelva a reactivar y ojalá podamos disfrutar de esa exposición o de esas exposiciones, porque creo que va a haber más de una, ¿no? Sí, será un proyecto itinerante que iniciará en Toledo y bueno, vamos a intentar que vaya por los lugares donde el rey Alfonso X el Sabio tuvo más poder, más influencia, como fue Ciudad Real, creó y fundó la ciudad de Ciudad Real, murió en Sevilla, o la influencia que tuvo en Cádiz o en Murcia, ¿no? Espero que pase por Salamanca, Alberto. Espero que pase por Salamanca porque te apoyaremos. Claro que sí. Y también a nivel institucional, porque ya trabajaremos también para que eso sea así. Eso te lo prometo. Alberto, nos quedan 5 minutos. Si quieres destacar algo, a mí me ha encantado estar contigo, hablando contigo. Es como estar allí en el día que estuvimos en tu estudio, transmites una energía que se contagia y entran ganas de ir a ver tus obras. Bueno, las que te quedan, porque vendes mucho. Eres uno de los artistas que puede decir que vives del arte, ¿verdad? Bueno, yo vivo del arte, sufro mucho, como he indicado antes, porque el tener la incertidumbre y el hándicap de no saber cuál es el destino de una obra te produce mucha inquietud, me gustaría ser tener una personalidad plana, digamos, de que no me influyesen estas cosas, pero me influyen mucho, lógicamente. ¿Y qué le dirías a los soy una persona muy trabajadora, soy una persona apasionada por el arte, por la cultura, por este país que es España y que quiero con estos personajes realmente de alguna manera, como he comentado antes, pues poner en valor las tradiciones, la cultura, la historia. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes artistas que nos estén viendo, que seguramente habrá alguno, porque piensan imposible vivir del arte, imposible llegar como tú estás llegando? ¿Qué consejo le darías? Yo inicié con 18 años y en principio no iba a ser artista, yo quería hacer decoración. Lo único que, pasé por una serie de talleres donde vi un taller de modelado, vi el volumen, vi un trozo de barro y me apasionó ese trozo de barro y llevando un año de mis estudios me presenté a un concurso regional, gané un primer premio, llevando un segundo año de estudios gané otro segundo premio y durante los 5 o 6 años que estuve en mis estudios gané un premio nacional de escultura, el Vittorio Macho de Palencia. Entonces, lo que hay que hacer es no parar, ilusionar. Es decir, un joven que está iniciando ahora tiene que vivir de lleno el arte, tiene que ser apasionado, ver muchas exposiciones, presentarse a infinidad de concursos. Eso es el mejor aliciente para poder estar vivo y para poder crear y para poder de alguna manera sentirte realizado, porque luego todo lo demás va a ir sobre ruedas, ¿no? Sobre todo tener mucha ilusión y mucha fe en que realmente te va a ir bien. Alberto, es un gran placer hablar contigo, pero para mí, desde aquí vamos a invitar a todos nuestros seguidores de quitalamordaza.com y de Gesprosal, al que le damos las gracias por esta producción. Vamos a invitarlos a que cuando inaugures esas exposiciones, sobre todo la próxima que hagas de Alfonso X el Sabio, ya nos mandarás, porque te seguimos mucho, un buen reporte, porque organizaremos una excursión para ver tu obra y para conocerte a ti en persona, a las personas que estén interesadas. Merece la pena, como ha merecido la pena esta media hora contigo, Alberto. Y desde aquí un saludo a toda tu familia, que se tiene que sentir muy orgullosa de este gran artista que tienen en la familia. Bueno, sé que todos sois cada uno en su especialidad, personas muy relevantes, ¿no? Pero bueno, yo a ti te tengo un cariño muy especial, a Antonio también, y te decimos de verdad que tienes esta ventana abierta para lo que necesites o para cualquier proyecto o cualquier cosa. Muchísimas gracias. El último minuto para despedirte. Nada, muchísimas gracias, Antonio, y a Natividad y a la empresa Gesprosal por hacer este trabajo tan valioso y tan interesante en momentos pues complicados, como he indicado antes, ¿no? Yo creo que es muy bonito, es muy agradable esa serie de charlas y de entrevistas que estáis haciendo en pro y en defensa de la cultura, de la medicina, es decir, de temas científicos que os voy siguiendo, periodísticos, de comunicación, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y ojalá muchas empresas como la vuestra pudiesen fomentar estos proyectos, ¿no? Nada, lo único que es dar muchos ánimos a todos los seguidores, a todos
vuestros seguidores y que me puedan ver. Y bueno, que hay que seguir para adelante, que hay que trabajar. Yo últimamente digo mucho en mi familia, en los WhatsApp de mi familia, adelante, adelante, que todos juntos vamos a vencer. Y es que es así. Es decir, hay que trabajar cada uno en lo nuestro y amanecer y sonreír, escuchar la mejor música que más te guste, iniciar el trabajo con toda la ilusión del mundo, aunque sabemos el mal que nos acecha, tener mucha precaución, pero sobre todo muchísima confianza en nosotros mismos y en la sociedad en general. Pues nos vamos a quedar con esa frase tuya, adelante, adelante, que entre todos saldremos. Muchas gracias. Vosotros. Aquí, hasta siempre.